Como todos giran a la misma velocidad, las posiciones relativas se mantienen. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Bueno. Entonces, me pide que calcule IP. Yo tengo I0, tengo IS sobre A, acá lo calculo. 1,37 con un ángulo de menos 72,6 más 5 sobre 0,5, que era A, ¿sí? Con un ángulo de menos 36,87. Y listo, lo calculo. Me da que IP es 11,1 con un ángulo de menos 41 grados. ¿Está bien? En valor eficaz. Si yo quiero saber cuál es la evolución temporal, tengo que hacer el proceso inverso al que hice el anterior. En la onda senoidal va al valor máximo. O sea, si quisiera poner en forma, fíjense que acá lo pongo con I minúscula. Los valores instantáneos los pongo con letra chiquitita. Va a ser 11,1 por raíz de 2, porque tengo que poner el valor máximo, ¿sí? Y como sé que el transformador no modifica las frecuencias, voy a tener seno de 377t y el ángulo me dice que es menos 41. Y listo. O sea, la mayoría de todos estos ejercicios, ¿sí? Si yo sé trabajar en alterna y tengo claro cuál es el circuito equivalente, no tiene que haber problema. ¿Está bien? Igual ustedes cualquier cosa me consultan, si hay algo de alterna que no se entiende, lo tenemos que resolver. Porque después todas las máquinas van a tener modelos de alterna de las máquinas de alterna, ¿no? ¿Entienden? Entonces vamos a tener que resolver todos los ejercicios con donde corresponde con el target. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, me pide que calcule la regulación de voltaje. ¿Qué es eso? La regulación de voltaje tiene una definición. ¿Está bien? Que en los transformadores es un parámetro muy interesante. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo acá, yo normalmente voy a conectar mi carga en el secundario, ¿cierto? Siempre voy a conectar en el secundario. Puedo tener carga conectada o no tener nada conectado. Puedo tener cargas inductivas, cargas resistivas, cargas. Ustedes piensen que este modelo representa a lo mejor unas líneas de transmisión y transformadores impresionantes, ¿no? Entonces la carga puede estar representando una ciudad. ¿Entienden? Entonces, estudiar la regulación es muy importante porque, por ejemplo, yo quiero saber si cuando se conecte algo acá, la tensión que tengo acá baja o no. Fíjense, vamos a suponer que yo acá tengo una tensión, pero no tengo corriente. ¿Sí? O sea, es lo que se llama el transformador de vacío, en vacío. Supongamos que yo tenga este mismo transformador,
¿Sí? Tengo todo esto, ¿eh? Pero digo que la corriente del secundario, ¿sí?, es cero. Esto es lo que se llama transformador al vacío, ¿sí? Quiere decir que no tiene carga conectada. Fíjense, de la ecuación que nosotros habíamos visto, nosotros decíamos que BP era A por BS más IS sobre A por R equivalente referida al primario más JX equivalente referida al primario. ¿Está bien? Eso fue lo que hicimos hasta ahora. Cuando está en vacío, que no tengo nada conectado, esta corriente vale cero. Por lo tanto, esto vale cero. Es decir, que la tensión que tengo en el secundario va a ser directamente esta. Va, en el modelo equivalente no es en el secundario, A por BS, ¿no? Sí. Va a ser esta, ¿sí? O sea, esto va a ser igual a esto. Sí. Cuando tengo corriente, no. Esta va a ser más chiquita que esta, porque acá hay un elemento donde hay caída de tensión. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser más chica, BP? No, A ver. vamos a suponer que BP es fija. Sí. Vos alimentás y vos estás conectando, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que conectés o no conectés, ¿sí? Vamos a suponer que esta es fija, ¿sí? Entonces, cuando tengo corriente, acá hay un elemento que me está comiendo tensión. Por lo tanto, esta tensión que yo tengo acá va a ser más chica. Sí. ¿Qué quiere decir? Cuando conecto una carga, cae la tensión. ¿Entendés? Sí. O sea, porque tengo corriente. Bueno, y a mí no me interesa que caiga la tensión. ¿Vieron cuando conectamos algo y bajó la tensión? ¿Vieron? Ahí bajó algo, bajó la tensión. Bueno, ahí conectado algo, eso. ¿Está? Bueno, lo que vamos a tener es que esta es más chica a veces. A veces es igual, o prácticamente igual, y a veces es más grande que la del primario. Y eso lo vamos a estudiar a través de esta definición que se llama regulación. Entonces, la regulación es muy importante en los transformadores. Seguro entra en el examen, para decirlo de otra manera. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se define la regulación? Tiene una definición. Dice, la regulación en porciento es la tensión que voy a tener en el secundario en vacío. Fíjense, valor eficaz, no puse el puntito, menos la tensión que voy a tener en el secundario en carga, trabajando en condiciones nominales, sobre el valor de la tensión en carga, trabajando en condiciones nominales. Nominales quiere decir para lo que fue diseñado. Eso quiere decir nominal, ¿no es cierto? Por 100. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos pide que en este caso calculemos, ¿sí?, cuál es el porcentaje de regulación. ¿Hasta acá me siguieron? Es una definición, es importante tenerla en cuenta. Y vamos a ver qué nos da en este caso. Y acá vamos a empezar a ver otra cosita. Hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Está bien? Vamos a mirar esto. Así. En vacío.
en vacío, yo tengo que BP es igual a por BS. Y le voy a poner un cerito, porque este sería cuando está en vacío. ¿Está bien? Porque acá no tengo el otro elemento, ¿lo ven? Entonces yo de acá puedo decir que BS en vacío es BP sobre A. ¿Me siguieron? La otra manera de hacerlo es hablar con el circuito referido al secundario. Bueno, no importa. Esto vamos a hacer ahora de esta manera. BP me había dado 106. ¿Está bien? Con 24 dividido 0,5, ¿sí? Me da 213. O sea que la tensión que voy a tener en el secundario si desconecto la carga va a ser más grande de la nominal. ¿Por qué digo que va a ser más grande que la nominal? Yo dije que A era 100 sobre 200. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, estas serían las nominales. ¿Está bien? Entonces, cuando yo desconecto, si dejo constante estos 106 que tenía antes, ¿qué va a pasar? Acá se me eleva la tensión y se me va a 213 voltios. ¿Está bien? Y voy a tener que la tensión en carga, ¿sí?, nominal es 200. ¿Me daba 200? Me dice que 200. Estas son las nominales. ¿Está bien? Aparte me daba 200 cuando hicimos BS. Entonces planteo la regulación y me queda 213 menos 200 sobre 200 por 100. ¿Está bien? Y eso me da 6,5%. Positivo. Positivo. ¿Por qué es positivo? Tiene que ver si aumenta el voltaje o disminuye. Porque el valor en vacío es más grande que en carga. Esta diferencia te da positivo. Y aparte, vamos a ir asociando ideas. Sí. ¿Cómo era la corriente que tenía en el secundario? Era inductiva porque atravesaba la tensión. Entonces, esto da positivo cuando la carga es inductiva. Anótenlo. Es decir, que cuando la carga es inductiva, no sé si quieren, ¿no?, pero es importante. ¿Va? Cuando la carga es inductiva, ¿sí?, la regulación es positiva. Y lo que se quiere es que sea el número más chiquito posible. Y lo que vamos a ver, la regulación cambia entre distintos transformadores, pero aparte, para un mismo transformador, cambia en función de lo que conecte. ¿Se entendió? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? La definición son valores eficaces. Allá, no tiene puntito. ¿Lo ven? Todos esos detalles tenemos que saberlos. ¿Está? Me quedó una duda de dónde sale el BSC, el 200. Esa es la tensión de trabajo nominal. Okay. Vos fíjate, nosotros arrancamos el ejercicio
diciendo que BS era 2,80 y no sé cuánto por el seno, nos daba que esa tensión era 200. Y cuando hablamos de la claro. norma, lo que te da acá son los valores nominales. También vos me podés decir, no, profe, puede ser el número de Pira, ¿sí? Es verdad. Pero como me daba la tensión que era 200, me está dando acá también eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Y después me pide la eficiencia. Bueno, y la eficiencia es un elemento que, ¿qué es? Es el rendimiento. Como cualquier rendimiento que calculo en física. Es lo útil sobre lo que ingreso. ¿Está bien? Y tengo un montón de maneras de calcularlo. ¿Está bien? ¿Cómo puedo calcular la potencia útil? Y bueno, vamos a poner varias fórmulas. Después vamos a ver cuál nos conviene usar. La útil, ¿cuál es? La de entrada menos las pérdidas. Sobre la potencia de entrada. Bueno, acá me falta el 100, ¿no? Puedo poner que es la potencia útil sobre la potencia útil más las pérdidas. Puedo poner que la potencia de entrada es BP por IP por un coseno de phi p, estamos en alterna. ¿Está bien? Era la fórmula de cómo calcular la potencia activa en alterna. ¿Se acuerdan quién era phi p? Sí, sería el del IP, ¿sabes? No. Ojo con esto. Este es la diferencia entre el ángulo de la tensión del primario menos el ángulo de la corriente del primario. O sea, en este caso, ¿cuánto sería? A nosotros nos dio, ya les digo, que la corriente del primario era menos 41. Sí. ¿Y la tensión cuál era? 2,6. Entonces 2,6 menos 41. Ojo con eso. ¿Sí? Y la potencia útil o de salida, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a ds y s coseno de phi s. Lo mismo para el coseno. ¿Que quién es phi s? Otra vez, la diferencia siempre primero es la de la tensión menos de la corriente. 0 menos 36,87. 0 menos 36,87. Menos te queda, o sea te va a quedar más. De paso estoy haciendo un repasito alterno, por la duda. Porque si esto no lo tenemos claro, en nuestro caso va a ser 0 menos 36,87. O sea, va a ser 36,87. Y estos valores eran valores eficaces, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué calcula? Dice, no, vamos a calcular la potencia de salida y vamos a calcular las pérdidas. Bueno, ¿está bien? O sea, va a usar esto. Entonces, cuando yo hago
Ustedes si quieren háganlo por distintos métodos y verifiquen, ¿no? Para ver si están aplicando bien. Entonces la potencia de salida o la potencia útil va a ser igual a BS, que vale 200, la IS, que vale 5, y el coseno de 36,87. ¿Está bien? Y eso da 800. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuántas pérdidas tengo? Bueno, entonces yo siempre las pérdidas las tengo en la resistencia. En el caso de estos, ¿no? Acá hay una pérdida. Es una pérdida por corrientes parásitas y por histéresis. Esto es una pérdida. ¿Está bien? Vamos a trabajar con este circuito que es el que resolvimos. Acá hay una pérdida porque esto me está representando la resistencia de un bobinado, no de la carga útil que yo tengo conectada. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener dos pérdidas. Una en el núcleo y otra en el arrollamiento. Entonces voy a decir que la potencia de pérdidas va a estar dada por las pérdidas en el núcleo más las pérdidas en el cobre. Una manera de decirlo, ¿cierto? Las pérdidas en el núcleo son las pérdidas acá. Y acá yo tengo una fórmula que es la que vale. dP es la tensión en la resistencia al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Más las pérdidas en el cobre, ¿cuál sería? La corriente que circula acá y S sobre A al cuadrado por R equivalente referida al primario. ¿Está bien? Hago la cuenta y me da 106, me daba. Sí. 106 con 24 sobre 300 más 5 sobre 0,5 al cuadrado por 0,2. Y esto me da 57,6. Todos son vatios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si reemplazo, veo que el rendimiento es 800 sobre 800 más 57,6%. Rendimiento en porcentaje. Y me da 93,3%. Y lo que le comenta el ejercicio es que los transformadores son máquinas con alto rendimiento. 90% es de alto. ¿Por qué? Porque no tiene partes rotativas. ¿Está bien? Entonces no va a tener pérdidas, ¿sí? Sí. Por lo que es la parte de rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Nos vamos a hacer ahora el ejercicio número 2.
Dice, un transformador de distribución de 20 kVA con una relación 8480 tiene los siguientes parámetros referidos al primario. O le aclara acá bobinado de alto voltaje. ¿Por qué? Porque en este caso el primario es el que mayor voltaje tiene. ¿Está bien? Suponga que el transformador está entregando una tensión de 480 voltios eficaces, con corriente nominal a una carga inductiva. ¿Cuál es? Perdón, la tensión de entrada. B. Calcule la regulación de voltaje y la eficiencia por las características del punto anterior. C. Trace un diagrama vectorial. ¿Está? O fasorial. Entonces, vamos a trabajar con este circuito. Me lo refiero al primario, o sea que puedo trabajar con el mismo, con los elementos referidos al primario, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, y me dice que R del primario es 32. Vamos a borrar. ¿El diagrama siempre usamos el mismo? No, depende de los datos. Ahora vamos a cambiar. Antes usamos este, porque yo saqué la tensión con ese. Ahora voy a usar ese, porque los datos que me da son de ese. Me dice que R del primario vale 32. Que X del primario es 45. Si no pongo nada es que está en ohms. ¿Y no pone nada que usa? Está en ohms. Ah, O sea, trabajamos con todas las unidades internacionales. Que RC es 250 kilo ohm. Que XM son 30 kilo ohm. O kilómetros. Que XS referido al primario es 006. Que RS referido al primario, o sea, este valor es 005. Dice que son valores referidos al primario, o sea, me está dando ya multiplicado por el A cuadrado. ¿Está bien? si nos da solamente los valores normales, multiplicamos por el cuadrado y ya. Multiplicar por A cuadrado y listo. Acá si quieren, acá les dice, fíjense, o sea, cuando vean la práctica, les da RS y XS. En realidad ya están referidos al primario porque les dice el enunciado. Sería lo que ahí sería el prima. O sea, ya está multiplicado por A cuadrado. Bueno, dice, suponga que el transformador está entregando una tensión de 480 voltios eficaces, con corriente nominal, a una carga inductiva con un factor de potencia de 0,8. ¿Cuál es la tensión de entrada? Entonces, fíjense, a mí me dan A.
me dice que A es 8000 sobre 480. ¿Está bien? Estos son los valores nominales. Entonces me dice, ¿esta cuenta cuánto da? Esta cuenta da 16,67. Ya lo encontré. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, entonces me dice que está entregando en el secundario, porque 480 me lo puede entregar nada más que en el secundario. No me dice en el secundario, pero supóngase que está entregando 480 en el secundario. No puede ver, ¿está bien? ¿Dónde entrega? En el secundario. Entonces, si yo voy a usar este circuito, ¿sí? Yo acá tengo que poner A por 480, ¿sí? O sea, yo voy a tener que A, o sea, si BS real va a ser igual a 480 en valor eficaz. En el circuito voy a tener que multiplicarlo por A. Pero como son valores complejos, yo siempre necesito tomar uno como referencia. Entonces, voy a decir que voy a tomar como referencia este, y en valor complejo va a ser 480 con un ángulo de 0 grados. Igual que antes. Eso lo haces arbitrariamente. Eso lo haces arbitrariamente, vos elegís. Vos tenés que elegir uno, es lo mismo. Vos elegís el que quieras, pero siempre, normalmente es así. ¿Está? O sea, que identificada de datos. Sí. Identificada de datos es importante. Porque vos fíjate, ahora me va a dar el dato del desfasaje que tiene con la corriente, la que tiene la corriente con la tensión. Bueno, entonces directamente, si este es 0, el ángulo de la corriente va a ser el otro. Porque si yo le diera otro valor, tendría que hacer la cuenta, etcétera, etcétera. Generalmente es la tensión del secundario. ¿Está bien? Entonces, me dice que la corriente del secundario es nominal. ¿Cuánto va a ser esa corriente? Bueno, me dice que es un transformador que está diseñado para 20 kVA. Nosotros tenemos un indicador en los transformadores que es la potencia aparente. ¿Está bien? Y nosotros vimos en el modelo ideal que cuando el transformador era ideal, no tenía pérdidas, la potencia aparente del primario es igual a la del secundario. ¿Está bien? Nosotros vamos a tomar esto y lo vamos a mantener. Si bien vamos a trabajar con un transformador que no es el ideal, pero siempre se da como dato la potencia aparente que sirve tanto para el primario como el secundario. ¿Está bien? Entonces, si yo tomo esto, yo sé que la potencia aparente en el secundario es 20.000. Porque dice 20 kVA. Y esa potencia, ¿qué va a ser igual? A la tensión en el secundario por la corriente del secundario. Es potencia aparente. Acuérdense que las unidades me dicen qué tipo de potencia es. Si es volt-ampere, es aparente. Entonces, BS lo conozco. ¿Está bien? De acá saco que IS me da
41,7. ¿Está bien? O sea, yo supongo que la potencia aparente en el primario y en el secundario es el dato que me da. Tengo la tensión que me dice que estoy trabajando, la tensión, justamente la tensión nominal. Entonces la corriente va a ser la corriente nominal, la que me da la potencia nominal. Y me dice el enunciado que trabaja con corriente nominal, o sea, con 41,7, esa es la corriente nominal, con una carga inductiva, con un factor de potencia 0,8. Entonces me dice que el coseno de phi del secundario es 0,8. ¿Está bien? Quiere decir que este ángulo es menos 36,87. ¿Por qué tiene el menos? No pueden poner, no lo pueden poner, pero no se tienen que olvidar, porque es inductivo. ¿Está bien? Pero no entiendo, no estaría para arriba. No, en un circuito inductivo, la corriente atrasa la tensión. Si esta es la tensión, que yo digo con un ángulo cero, la corriente está acá abajo. Ah, perdón, estaba viendo acá. Estaba viendo el. Yo esta la tomo como referencia. Sí. Y por eso le pone el menos. ¿Está bien? Sí. Siempre la corriente en un circuito inductivo atrasa la tensión. Punto. ¿Está? Si tomo otra referencia, no sé, la puedo tomar, pero siempre la corriente atrasa la tensión. Entonces yo puedo decir, como necesito a S compleja, ¿a qué sería igual? 0 menos, ¿sí? Menos el ángulo de phi, ¿sí? Phi secundario I, ¿sí? Bueno, nos queda que esta corriente es 41,7 con un ángulo de menos 36,87. ¿Sí? Si ustedes no lo ponen acá, ¿sí? Lo ponen acá, es lo mismo. Bueno, ¿se entiende? Si yo tomé la tensión en secundario como 0 y la corriente de inductivo, atrás, punto. Lo pueden expresar menos, como quieran, pero atrás. ¿Está bien? Entonces, fíjense, me quiere calcular, ¿sí?, la tensión en el primario. Bueno, acá tengo un problemita. O no tengo ningún problemita. Fíjense, esto lo conozco. Esto lo conozco. Esto lo conozco. Esto lo conozco. Podría sacar la tensión acá. Sí. Cuando saco la tensión acá, puedo sacar la corriente acá. Entonces puedo decir que esta corriente es esta más esta. Y puedo decir que esta tensión es esta caída con la tensión que tengo acá, que es lo que me pide. ¿Está bien? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Proyectando. Una vez que tengo el modelo, listo. Entonces, a esta tensión la vamos a llamar BN. Acá. ¿Está bien? Yo lo que tengo que tener claro, que tengo que sumar con su signo la caída de tensión. Entonces, BN que va a ser igual a IS sobre A
por 0,05 más J 0,06 más A 16,67 por 480 con un ángulo de 0 grados. Si reemplazo IS, esto me queda 41,7 con un ángulo de menos 36,87 sobre 16,67 por 0,05 más J 0,06 más 16,67 por 480. ¿Está bien? O sea, no tiene ningún misterio si yo trabajo correctamente con el modelo. Y si sé trabajar en una alterna, ¿no? Entonces, me da, haciendo la cuenta, que la tensión en el núcleo es 8000,2 con un ángulo de 0,0003. ¿Está bien? Por redondear. ¿Eh? Pero por redondear. Sí. Para mostrar acá que tiene un ángulo. Bueno, entonces, si tengo IN, voy a sacar, vamos a ponerle IN a esta porque en el apunte lo llaman lo mismo. IN. IN otra vez, en complejo, va a ser igual a la tensión en bornes sobre la Z equivalente del núcleo. La Z equivalente del núcleo es 1 sobre J 30.000 más 1 sobre 250 era o me equivoqué. Sí. 250.000. Hago la cuenta, ¿sí? Y me da 29.786 con un ángulo positivo, como siempre me tienen que dar, de 83,1. Entonces reemplazo. Me queda que IN es 8000,2 con un ángulo de 0,0003 sobre 29.786 con un ángulo de 83,1. Y esto da 0,27 con un ángulo de menos 83,1. Ahí lo redondeo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, otra vez, aplico la primera ley de Kirchhoff y digo, en forma compleja, miren que pongo grande que IP es IN más IS sobre A del circuito.
reemplazo todo esto, lo tengo. Me queda que BIP es 2,7 con un ángulo de menos 41. Entonces, BP, la tensión en el primario va a ser IP por 32 más J45 más BL. ¿Está bien? BP es la tensión entre estos dos puntos, entre acá y acá. Es esta caída más esta caída más esta caída. ¿Y no te cuenta la expeita? ¿No te cuenta la expeita también? ¿Los 30.000? No, porque la tensión es esta. Ah, pero sí, los 30.000 eran de la línea abajo. No, 30.000 es el valor de quién. Ok. Este valor es el de la J. Ah, claro, sí. Hago la cuenta y da que BP es 8.144,02 grados. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué puedo leer yo de esto? Fíjense, yo tengo una tensión nominal en el secundario que es de 480. ¿Sí? Sí. O sea, lo que yo puedo deducir, que si quiero entregar la carga, la tensión nominal, la corriente nominal, pero con una carga inductiva, voy a tener que alimentar el primario con una tensión más grande que la nominal. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Acá les dice, es decir, que debido a las pérdidas del transformador, para lograr una tensión nominal a plena carga, BP debe ser 144 voltios mayor a BP nominal. ¿Está bien? Porque precisamente ese 8.000 es el transformador ideal. Bueno, me pide que calculemos la regulación de voltaje. ¿Está bien? Y acá vamos a ver cómo la calculamos con este modelo. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Sí. La definición es la misma, ¿sí? O sea, es la tensión del secundario vacío, ¿sí? Menos la tensión en carga nominal.
Y acá la regulación, o sea, para ser exactos, cuando calculo la regulación, voy a pasar al modelo aproximado. ¿Está bien? Es decir, yo voy a pensar que tengo acá una tensión en el primario, que ya la calculé, que ahora voy a trasladar esto. Y acá voy a tener una X equivalente referida al primario, una R equivalente referida al primario. Acá que voy a tener A por BS, acá voy a tener IS sobre A, acá voy a tener IE, y acá voy a tener IP. ¿Está bien? Eso es especial. Especial o de izquierdo. Voy a trabajar con este modelo. ¿Está bien? Entonces, no lo desprecio, lo paso, o sea, aproximo, no desprecio, aproximo, porque yo lo vuelvo a considerar acá. Sí. No es que lo desprecié y lo eliminé. Bien, lo pasaste con el Lo pasé para el otro lado. Entonces, cuando estoy en vacío, ¿sí? Yo tengo que BP es igual a A por BS0. Lo que hicimos antes. Sí. Entonces, BS0, esta considero que se mantiene constante, pónganlo, considero que en el modelo el valor 8.000, ¿cuánto me daba? 114, ¿no? Es 0. 144. ¿Cuánto me daba? 8.144. Vale. Sobre A. O sea, este es 16, no sé cuánto. Esto me da 488,5. Reemplazo acá, me da 488,5 menos 480 sobre 480 por 0. Y esto me da 1,77%. ¿Está bien? Mayor que 0. Significa que en vacío tengo más tensión, o sea, cuando conecto algo, baja la tensión. Pero baja mucho menos que en el otro. Acá baja 1,77. ¿Está bien? Y aparte está bien porque me dijeron que conectaba una carga inductiva. ¿Está bien? Entonces, positivo, tengo una carga inductiva. ¿Está? A veces, vamos a ver que con el coseno phi igual a 1, o sea, con una carga resistiva, también me da un poquito, me da positiva. ¿Está bien? Pero más chiquita. ¿Está bien? Sí. Me pide la eficiencia. Otra vez, hago la misma cuenta y elijo lo que me gusta. ¿Qué sé yo? Acá dice, vamos a poner potencia de entrada sobre potencia de salida. Bueno, la potencia de salida es 480 por la corriente de gas 41,7 por el coseno de phi, que era 0,8, me dijeron. Y a la entrada que tengo, 8.144 con una corriente de 2,7 y un coseno phi que es el ángulo de la tensión, 0,2, menos
el ángulo de la corriente, que era 41, ¿era? No me acuerdo. 41. ¿Está bien? Por 100. Por 100 me da 41,2. ¿Sí? Hago la cuenta y esto me da 97,5. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y me dice que era el diagrama fasorial. Bueno, yo había tomado a BS como referencia. La pongo acá. A por BS. Voy a trabajar con este modelo. Tengo una corriente IS sobre A que atrasaba 36,87. ¿Está bien? ¿A qué va a ser igual esta tensión? Va a ser igual a esta caída, más esta caída, más esta. Entonces, la caída en la resistencia no modifica el ángulo de la corriente. Entonces, a partir de acá, trazo una paralela. Esto lo voy a poner así, un poquito exagerado, ¿eh? Esta es A por S. Esta es paralela a esta sería IS sobre A por R equivalente referida al primario. ¿Está bien? Y el J implica que desfasa 90 grados en adelante. Entonces tengo acá el otro fasor que sumo, J y S sobre A, X equivalente referida al primario. BP es la suma de todo. Bueno, me salió un poco chueco. ¿Se entiende? El diagrama fasorial es muy sencillo, no le escapen porque nos permite entender varias cosas. ¿Entienden? Yo miro ese diagrama, por ejemplo, miro ese diagrama y que digo, bueno, esto seguro que es una carga inductiva. ¿Por qué? Porque la corriente atrasa la tensión, punto número 1. PP es mayor a A por BS, ¿está? Y seguro la regulación es positiva, porque seguro en vacío va a ser más grande la tensión, ¿sí? Que cuando desconecte la carga va a ser BP, y es más grande, ¿la ven? ¿Se entiende? ¿Preguntas? El gráfico este de los vectores lo hacemos a ojo más o menos. Sí, en realidad. Sí, no, tendríamos que sacar los ángulos y demás. Sí, ¿vos te referías en escala? Sí. Sí. Bueno, a no ser que te lo pida. A ver. O sea, los diagramas fasoriales son fantásticos para ver cómo se comportan las cosas, ¿no? Incluso en las otras máquinas que vamos a ver, vamos a trabajar con diagramas fasoriales. Por eso no le escapemos a esto, porque en el fondo es muy sencillo, sumar vectores. ¿Entienden? Lo único que me tengo que acordar es carga inductiva, la corriente atrasa la tensión. Carga capacitiva, la corriente adelanta la tensión. Punto. Carga resistiva, la tensión está en fase con la corriente. Listo.
Y yo, manejando esos 3 elementos, puedo hablar media hora. ¿Está? Del modelo, de lo que sea. Porque el modelo en realidad me está diciendo un montón de cosas. Me está diciendo que las pérdidas por corrientes parásitas y en el núcleo están en fase con la tensión. ¿Por qué? Porque lo representa una resistencia. ¿Está? Yo si quisiera, que hay otras maneras de calcular, yo podría calcular directamente la corriente en la resistencia, la corriente en la bobina JXM y sumar para tener IN. Ese es otro método. También tengo ahí otro diagrama fasorial que podría hacer, pero no tiene ninguna complicación. Es simplemente las ecuaciones de Kirchhoff graficadas o la diferencia de potencial entre 2 puntos. ¿Está? Bueno, y ahora les voy a hacer un comentario del tercero. Que después, vamos a hacer la introducción, después lo vamos a resolver bien despacito. Los transformadores, porque ustedes me dicen, profe, ¿cómo es que se obtiene ese circuito equivalente? ¿Está bien? Bueno, lo que se hace es ensayar los transformadores. ¿Sí? Entonces, los transformadores tienen 2 ensayos que son los más característicos. Entonces vamos a analizar por qué son los 2 más característicos. Eso lo tienen en la teoría, pero lo tenemos que comprender para sacar los ejercicios. ¿Se acuerdan que yo les dije que RC y XM están en paralelo? Sí. Bueno, ese tema no es menor. Yo que quiero determinar los parámetros, ¿sí? Los parámetros, para empezar, vamos a dibujar el otro circuito. Vamos a dibujar el otro. Toda la historia, ¿no? ¿Qué elementos a mí me interesa calcular? A mí me interesa calcular estos elementos que son los que me representan mi transformador. Entonces yo tengo un transformador, quiero saber cuáles son esos elementos para yo estudiarlo después de un circuito. Entonces, fíjense, acá lo que está en paralelo, ¿sí? Me va a representar la corriente, como les decía, de magnetización, o sea, la corriente que va a crear el flujo principal y las pérdidas que tengo por histéresis y corrientes parásitas. Todo esto depende de la tensión aplicada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se lo dije al principio? Por eso se lo pone en paralelo. O sea, las pérdidas, la corriente, el flujo principal depende de la tensión aplicada al primario. Al primario o al secundario, el enarrollamiento. ¿Está bien? Porque a todo esto, no se los dije, pero el transformador es reversible si quisieran. Lo vamos a conversar la próxima clase. ¿Está? Hay varias máquinas que son reversibles. Entonces, a mí me interesa determinar estos valores
igual es muy parecido a cuando está trabajando. Si esto depende de la tensión, ¿qué tensión le tengo que poner? La de trabajo. ¿Y la de trabajo cuál es? La nominal. Entonces, yo voy a hacer, esta corriente en general es muy chiquita, ¿está bien? Entonces, si yo acá aplico una tensión y acá no hay corriente, toda esta corriente se viene por acá, que es lo que me interesa a mí determinar. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un ensayo de vacío, o sea, no tengo carga en el secundario, o sea que IS es igual a 0, o IP, depende de cuál use como primario y secundario, de manera tal que la tensión a aplicar es la tensión de trabajo o la nominal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo quiero tener un valor igual a cuando esté trabajando. Y yo sé que dependen de la tensión. ¿Está bien? Las corrientes no es lo mismo si le aplico 8.000 voltios o 20.000 voltios. Acá las pérdidas. ¿Está bien? ¿Sí? Lo mismo esta corriente. Entonces yo, si sé que la tensión nominal de trabajo es tanto, voy a aplicar esta tensión. Dejo esto abierto. ¿Para qué? Para determinar estos valores. Entonces, de este ensayo, yo voy a sacar RC y XM. ¿Está? Y voy a medir una P0, una B0 de vacío, una I0, pero yo sé que esta tiene que ser la nominal. Esta no va a ser la nominal, porque no voy a tener conectada mi carga. Ahora voy a tener conectado un transformador por una ciudad. Esta va a ser una potencia que se consume cuando tengo todo esto en vacío. ¿Está bien? Tengo otra situación que a mí me... O sea, con esto saco dos. Entonces tengo un ensayo de vacío con el cual voy a sacar esos dos parámetros. ¿Pasaron la lista? Antes que me olviden, pásenla, por favor. Bueno, entonces el otro ensayo es lo que voy a llamar de cortocircuito. ¿Está bien? Una hojita con la fecha y la comisión de la noche. Pues yo tengo las 3 comisiones, así que por ahí se me hace, todavía no lo conozco, así que se me hace un doble. El ensayo de cortocircuito, ¿qué sería? Supóngase que yo puedo trabajar con esto o con otro modelo. Hay otro modelo que vamos a trabajar, que es este. ¿Está? Este sería un modelo en el cual yo saco esta parte. ¿Por qué? Porque esta corriente siempre es muy chica. ¿Está bien? ¿Con la del medio o con la...? La del medio, la I núcleo, la I. Sí. Siempre es muy chica. Bueno. Entonces, como es muy chica, acuérdense de electrotecnia, ¿sí? Yo puedo pensarlo como un circuito abierto. O sea que eso no está. Entonces yo acá, ¿con qué me quedaría? Con R equivalente, una de la manera de verlo. R equivalente primario, J equivalente primario, acá tendría BP, acá tendría IP, acá tendría lo que me quedó, IS sobre A, y acá me quedaría A por S. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Si yo quiero calcular las pérdidas en esta resistencia, las pérdidas en esta resistencia van a depender de la corriente que circule. ¿Está bien? O sea que en este ensayo a mí me interesa corriente nominal. ¿Está bien? Si yo acá hago un cortocircuito, ¿Y
esto va a ser 0. Así. Sí. Y esta B' de ensayo, vamos a ponerle, B' de ensayo, la que tiene ensayando. Lo único que va a tener estos valores, que son muy chiquititos, Entonces vamos a mucho correr. mucha corriente. Yo tengo que hacer que sea la nominal, no tiene la ciudad cargada. Entonces BP va a ser muy chiquitita, sino quemo todo. En el laboratorio vamos a tener que tener cuidado con eso porque está. Vamos a hecho todo. Vamos a divertir un poco. Bueno, entonces fíjense, yo acá qué puedo decir. Si hago un cortocircuito, que la tensión de P sobre E va a ser igual y S sobre A, complejo, por R equivalente referido al primario, más JX equivalente referido al primario. Y como son los únicos elementos que tengo, los voy a sacar con ese ensayo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces eso lo vamos a ver en detalle con el próximo ejercicio, la próxima clase. ¿Está? ¿Está la lista? ¿Ya anotamos todo? Sí, sí, un poco. Sí. Gracias. No sé lo que suena. Ahora yo anoto el del sur. Eso, profe, por eso se puede dar presente. Sí, yo les tomo el presente, pero yo no sé cómo hace la pregunta, no sé. La pregunta Bueno, nos vemos. Esperen, el jueves nos vemos. Esperen que voy a ver quién tengo en el sur. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Julia. No se desconecten que lo tengo que anotar, ¿eh? Sí, me dijo, profe, Sí. si anotás Bosco, que se dice que se desconectó solo a 10 minutos de eso. Bueno. Dolcini. Bosco. Final. No, pero yo sí, lo había visto conectado. Claro.